Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, esta es la clase correspondiente al día de hoy. Son los algoritmos de compresión. Este es el penúltimo tema del curso, por cierto, entonces ya estamos cerca de terminar. Ok, eh, algoritmo de compresión se refiere a un algoritmo que toma una entrada, le reduce su tamaño y queda un tamaño más chiquitito. Esa es pues, la idea de compresión en general. Y esto se aplica un montón para cosas que tengan que ver, por ejemplo, con streaming o que tengan que ver con archivos multimedia o así. Es una de sus principales aplicaciones. Y existen tres tipos de compresión. Está la compresión lossless, que es compresión sin pérdida, es en la cual el archivo original se comprime a un tamaño más chiquitito, pero es posible recuperar el archivo original con el 100% de la calidad con la que estaba originalmente. Está la compresión con pérdida o compresión lossy, que es en la cual cuando el archivo se comprime, la información original ya no se puede recuperar. Esto pasa mucho, por ejemplo, en cosas que tengan que ver con manejo de imágenes. Por ejemplo, ustedes mandan una imagen por WhatsApp y WhatsApp lo comprime. Em, por cierto, muy recientemente está la opción de que WhatsApp no lo comprima y que lo mande con la calidad original. Pero si no se le habilita esa opción, la imagen que uno manda ahí llega ahí al otro lado toda pixeleada, con el fin de que se transmita más rápido. Como tiene que viajar a través de internet, móvil y no sé qué, em, se manda comprimido y ya es imposible recuperar la imagen original. Y está otra categoría que se llama codificación aritmética, que es simplemente una estrategia en el cual se buscan los símbolos más frecuentes y se codifican utilizando una menor cantidad de bits. Esto se aplica particularmente a un algoritmo, casualmente vamos a ver ahorita, que se llama código Hoffman. Ya vamos a eso. Entonces, esta es este es un ejemplo de un algoritmo con pérdida. Esta es la imagen original. Después de comprimirla, queda feíta, digamos. Es imposible pasar de la imagen comprimida a la imagen original. Es imposible. Lo que hace es utilizar cálculos aproximados. La idea más sencilla de los algoritmos de compresión con pérdida es simplemente quitar algunos píxeles, por ejemplo. O, eh, digamos, por ejemplo, las fotos que toman las cámaras fotográficas profesionales, una foto puede pesar giga y medio, por ejemplo, porque tiene un montón de píxeles. Esas son esas imágenes que uno le puede hacer suma a eso casi que infinito y la imagen se sigue viendo bien. Entonces hay un montón de información que se puede quitar y que la esencia de la imagen pues, va a quedar aceptable. Esto es un ejemplo de compresión con pérdida. Tenemos este gatito aquí, se pasó por el algoritmo de compresión y ahora tenemos el gato más feo. Simplemente. Se quitaron ahí algunos píxeles. Y vean qué interesante. Realmente los grados de compresión que se pueden lograr con compresión con pérdida son sumamente altos. Por ejemplo, con el 50% de la información, la imagen se ve bien, casi que perfecta. Con el 33% de información, la imagen se sigue viendo bien. Vean que el cambio de 50 a 33, pues no se nota así demasiado. E incluso con el 5% de la información, la imagen se ve fea ya, pero tomemos en cuenta que se comprimió en un 95%. Entonces, es un grado de compresión altísimo. Y está eh, la compresión que nos interesa, que es la que podemos utilizar genéricamente para no solo para imágenes o cosas, contenido multimedia, sino para otro tipo de información en lo que el contenido no se puede perder. O sea, háganse la idea que ustedes les mandan, que ustedes comprimen un código que tienen, un código en C, por decir algo. Se lo pasan a un compañero comprimido y a la hora de descomprimirlo se pierde parte de la información de ese código. Entonces, este es un escenario en el cual no tiene sentido utilizar compresión con pérdida, tiene que ser compresión sin pérdida para recuperar la información original. Es como que ustedes metan archivos en un zip, después los descompriman y ya hay algunos archivos que ya no estén. Entonces, bueno, estos son los algoritmos que nos interesan, los que no tienen pérdida. Esta es la lista de algoritmos que vamos a ver. El código Hoffman, LZ77, LZ78 y LZW. Hoy vamos a estar únicamente con el que se llama código Hoffman.
Por cierto, todos los algoritmos son relativamente sencillos y son formas muy ingeniosas de comprimir información. Y bueno, este es el primero de todos, se llama código Hoffman. Fue propuesto por un señor llamado David Hoffman, que él propuso este algoritmo, se le ocurrió mientras era estudiante en el MIT, hace ya ratillo, en 1950. Y de lo que se trata es, nosotros sabemos que existe una cosa que se llama la tabla ASCII, en el cual está cuáles son todos los posibles caracteres em, que podrían existir, al menos quitando caracteres extraños como de otros alfabetos, no sé, como japonés o cirílico o algo así. Ese tipo de caracteres no vienen en la tabla ASCII, pero al menos los que se usan en Occidente sí. Cada carácter dentro de la tabla ASCII se codifica con una cierta cantidad de bytes. ¿Cuántos bytes? Bueno, eso depende de muchas cosas, pero digamos que un carácter toma 16 bytes en codificarse. Entonces, si yo tengo un texto de lo que sea, eh, cada letra dentro de ese texto va a estar codificada con 16 bytes. Entonces, 16 bits, perdón. De lo que se trata el código Japón es los caracteres que más se repiten los vamos a codificar con una menor cantidad de bits para así cuando las cosas, cuando el código se comprima, cuando la información se comprima, el conteo total de bits que va a tomar mi texto va a ser mucho menor. Y esa es la idea que hay detrás. Esto utiliza un árbol binario y bueno, ya vamos a ver cómo es que funciona como tal. Esto es lo que usa JPG o PNG, como dato curioso ahí nada más. Aquí está, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer punto es pegarle una leída a todo el texto o a toda la información de origen y obtener las estadísticas de cuántas veces aparece cada uno de los caracteres. Y después los ordeno de menor a mayor, sí, con los caracteres que se usan menos a la izquierda y los caracteres que se usan más a la derecha. Y después hay que construir el árbol. Aquí está la teoría de cómo se construye el árbol, es mucho más fácil verlo con un ejemplo. Entonces, bueno, el primer paso es obtener las estadísticas del el texto de origen. ¿Esto qué es lo que significa? Que había un texto ahí X, un texto que no tiene sentido, al menos no en español, ven que no tiene espacio ni nada. El espacio es un carácter válido, por cierto. Em, esto lo que significa es que la letra E apareció 9 veces, la letra D apareció 12 veces, la G apareció 23 y así sucesivamente. La letra que más apareció fue la F y dice que la F apareció 66 veces. Entonces lo que vamos a hacer es construir un árbol a partir de esta información y ese árbol se va a utilizar después para realizar la compresión. Voy a crear nodos hipotéticos a los cuales les voy a llamar n algo. El nombre de los nodos es completamente irrelevante, pero no se pueden utilizar letras. O sea, yo no puedo ponerle a los nodos ABC porque se me confunde con los caracteres ABC que tengo aquí. Tampoco puedo ponerle números, como ponerle a los nodos 1, 2, 3, porque se me confunde también con los números de la cantidad de veces que aparece cada cosa. Entonces, por eso se utiliza como como conveniencia, a manera de conveniencia nada más, se utiliza n algo, donde n significa nodo y el numerito que lo acompaña significa qué número de nodo es. Al final, como les digo, el nombre de los nodos no significa nada. O sea, ustedes aquí en lugar de ponerle n1 le hubieran puesto Pedrito y da igual. Uy, bueno, sorry. Antes de esto, bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomar los dos nodos de más a la izquierda y crear un nuevo nodo que va a ser el padre de estos dos nodos aquí. Entonces, ese nuevo nodo va a tener un peso de 9 más 12, que era el peso que tenían los dos nodos actuales que tengo. Entonces, voy a crear un nuevo nodo llamado N1, el cual va a tener un peso de 9 más 12, o sea, de 21, y se va a llamar N1 y va a tener como hijo izquierdo al E y como hijo derecho al D. Entonces, de ahí nació esto. Vean que el nuevo nodo se llama N1, tiene un peso de 21 y a la izquierda tiene una E y a la derecha tiene una D. El orden en el cual estaban las cosas aquí tiene que mantenerse aquí, abajo también.
Y ahora, de lo que se trata esto es que voy a ponerle un cero a la izquierda y un uno a la derecha. Y esto se va a usar después para saber cuál va a ser la codificación binaria de cada una de las hojas del árbol, donde las hojas del árbol va a ser cada uno de los caracteres posibles. Ok, entonces el siguiente paso es crear un nuevo nodo N2. Ay, bueno, antes de eso, se me olvidó mencionarles que aquí casualmente al sumar 9 más 12 quedó 21 y 21 debería de estar en la posición de más a la izquierda, porque ahí es donde debería, hay que ordenarlo, digamos. Entonces el 21 casualmente quedó bien, pero si por ejemplo al sumar esto me hubiera dado 100, tendría que acomodarlo y el nuevo nodo hubiera quedado aquí a la derecha. Y ahorita va a haber unos casos en los cuales ya hay reacomodos ahí. Entonces vamos a crear un nuevo nodo llamado N2. Va a tener un peso de 21 más 23, o sea, 42, si no me equivoco, 44. Perdón. Em, entonces, bueno, el nuevo nodo se llama N2, tiene un peso de 44 y vean que este hay que ponerlo, hay que acomodarlo donde va. A la izquierda tenemos 29, 32, después sigue 44, 64 y 66. Em, y listo. Ya estamos bien con este nodo N2. Vean que como hijo izquierdo tiene a N1 y como hijo derecho tiene a G. Y nuevamente hay que hacer el toque de a la izquierda poner un cero y a la derecha poner un uno. Ahora, el siguiente paso es agarrar los menos significativos, o sea, los que están más a la izquierda, y crear un nuevo nodo aquí. Entonces voy a crear un nuevo nodo llamado N3 que va a tener como hijo izquierdo a A y como hijo derecho a C, y va a ser la suma, tener un peso de que va a ser la suma de 29 más 31, que esto sería 61. Entonces aquí está el nodo 61. Y el nodo N2 ahora ocupó la posición menos significativa y se acomodaron en orden ahí. El siguiente paso es crear un nuevo nodo llamado N4, que va a ser igual que va a tener como hijo izquierdo a N2, como hijo derecho a N3 y cuyo peso va a ser 44 más 61. Y quedaría así, un peso de 105. Como hijo izquierdo tengo a N2 y como hijo derecho tengo a N3. Siguiente paso, crear un nuevo nodo llamado N5. Aquí siempre voy a utilizar la parte de más a la izquierda o siempre voy a tomar la información que esté más a la izquierda. Siempre, siempre. Creo un nuevo nodo llamado N5 que tuvo un peso de 64 más 66, o sea, igual a 130. Y el último paso es crear un nuevo nodo llamado N6, que va a tener un peso de 235, que eso fue 130 más 105. Y a la izquierda tiene N4 y a la derecha tiene N5. Vean que siempre a los hijos de la izquierda, a la rama izquierda le voy a poner un cero y a la rama derecha le voy a poner un uno, siempre, siempre. Y vean que esto aplica para cualquier subárbol que ustedes vean del árbol grandote. Entonces, bueno, este es el resultado. Ahora, ¿para qué me sirve este árbol? Este árbol para lo que me sirve es para crear la tabla con la cual yo voy a codificar los caracteres. Entonces, vean que el símbolo B o el carácter B lo voy a codificar utilizando 1,0. ¿De dónde me saqué este 1,0? Vean que aquí está el B. De lo que se trata es pararme en la raíz e irme moviendo hacia donde está el B e ir apuntando el numerito que tenía aquí en el vértice. Entonces aquí hay un 1 y aquí hay un 0, por lo tanto la codificación del B es 1,0. La codificación del F es 1, 1. La codificación del G es 0, 0, 1. Pues aquí está, 0, 0, 1. Y así sucesivamente para el resto. Entonces, de lo que se trata esto es que los símbolos más utilizados estén codificados con la menor cantidad de bits. Esta es la parte ingeniosa de este algoritmo. Y el algoritmo como tal tiene otra cosa súper buena y es que es muy simple de entender y muy simple de programar también. Usa un arbolito ahí nada más. Entonces, simplemente recordemos la lista de frecuencias original. Vean que B y F eran los que tenían mayor estadísticas de uso. Entonces, son los que van a estar codificados en la tabla final con una menor cantidad de bits. Y bueno, listo. Ahora, para comprimir el código, para comprimir el texto, lo que tengo que hacer es reemplazar todas las apariciones de B por 1,0.
todas las apariciones de C por 011 y así sucesivamente para todos los símbolos que ustedes tengan en su alfabeto. Lo tienen que reemplazar por este código que está aquí. Entonces, lo bueno de esto es que en lugar de codificar cada uno de los caracteres utilizando 16 bits, como el ejemplo hipotético que les mencioné ahora, los codifico con una menor cantidad de bits. Y es aquí donde se da la compresión. Entre más repetido, más repetitivo sea el texto de origen, mejor va a ser mi compresión. El peor caso para el código Hoffman es en el cual cada uno de los caracteres aparezca una única vez. Entonces ahí pues, básicamente no hubo compresión. Y ahora, em, para comprimir hay que basarse en el árbol, hay que utilizar el árbol. Por cierto, a la hora de que se comprime algo en código Hoffman, es necesario guardar la información del árbol y guardar la información bueno, no, solo el árbol. Esta tablita solo se usa para codificar los elementos, no se utiliza después para la decodificación. Entonces, simplemente ocupamos el árbol y el árbol normalmente se guarda junto con el código comprimido. Se guarda, por ejemplo, hay que ver cómo se puede guardar un árbol. Hay diferentes formas como para imprimir un árbol en texto, digamos, y se puede guardar eso también ahí y se le da junto al código comprimido. Entonces, bueno, el árbol se guarda junto con el texto ya comprimido también. Y entonces la descompresión es muy fácil. Es tomar el árbol que ya tenía e eh, e ir tomando cada uno de los bits de la secuencia hasta que encuentre una hoja. Entonces, supongamos que tengo esta secuencia de aquí que quiero descomprimir. Esta es una secuencia comprimida, quiero descomprimirla. Empiezo parándome en el cero. Vean que entonces si me paro en el cero significa que me tengo que mover a la izquierda. Después me muevo al uno, significa que me tengo que mover a la derecha. Después viene otro uno, significa que me tengo que mover a la derecha. Y aquí ya encontré una hoja. Entonces significa que estos 3 bits de aquí los tengo que reemplazar por una C. Y así sucesivamente con lo que sigue. Me devuelvo a la raíz del árbol y recibo un cero, entonces me muevo a la izquierda. Después recibo un uno, me muevo a la derecha. Recibo un cero, me muevo a la izquierda. Entonces eso se reemplaza con una A, porque encontré una hoja. Y así sucesivamente para el resto de cosas, para el resto de caracteres. Entonces al final la palabra mágica codificada era café. Y bueno, aquí queda este ejemplo que ustedes tienen que hacer. No lo vamos a resolver acá. Esto se va a resolver en tutorías o ustedes lo resuelven en su casa utilizando como ejemplo el que vimos anteriormente. Recuerden, el primer paso es contar cuántas veces aparece cada uno de los caracteres y sacar las estadísticas. Después de las estadísticas hay que construir el árbol y después comprimirlo. Y aquí está cuál es el resultado, cuál es el árbol y cuál es la salida. Y bueno, listo. Esto es todo lo relacionado a código Hoffman. Después siguen otros algoritmos que se llaman LZ algo. Son súper interesantes también. Y pues no, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.